Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Con este breve video vamos a acercarnos a conocer un poco una primera aproximación a la investigación educativa como parte de la investigación social. Como ustedes saben, en este taller está planteado un primer acercamiento a la investigación y privilegiamos la idea de que el docente investigador, es decir, no un docente que solamente transmite conocimiento que se desarrolla en otras esferas, sino también un docente que investiga y conoce sobre su propia práctica. Siguiendo a María Teresa Sirvent en el texto que empezamos a leer en la primera clase, diremos que dentro de la investigación social existen tres modelos diferentes según la relación que se establezca entre el sujeto que investiga, el científico, y el objeto de la investigación. Recordemos que aquí estamos hablando de una investigación en ciencias sociales, es decir, que nuestros objetos a investigar van a ser personas. Hay básicamente tres formas de investigar. Esto no significa que las tres no se complementen, pero tienen lógicas diferentes. El modo verificativo sigue una lógica cuantitativa y se apoya en el modelo de las ciencias naturales. Se va a plantear que para que el conocimiento sea objetivo, tiene que haber una externalidad entre el sujeto y el objeto que investiga. Es decir, tiene que haber una distancia. ¿Por qué? Porque no podemos intervenir con nuestra subjetividad en la investigación porque estaríamos sesgando esa investigación. Cuanto más neutrales seamos, mejor, más objetivo y más verdadero va a ser nuestro conocimiento. Bueno, este modelo para investigar en ciencias sociales y además, digamos, se plantea que no es posible conocer la subjetividad. La verdad a la cual podemos llegar solamente tiene que ser demostrada con datos. Por eso este modelo gusta mucho de las encuestas, por ejemplo, las encuestas de opinión. Este modelo tiene muchos problemas en ciencias sociales, porque si bien se puede llegar a algunas conclusiones, nosotros trabajamos con personas, entonces no es posible, diríamos desde otro lugar, acceder a una neutralidad valorativa, porque siempre nuestros valores, nuestras ideas están de algún modo guiando la investigación. El segundo modo de investigación que nos propone María Teresa Sirvent es el de modo de generación de conceptos. Tiene una lógica cualitativa. En este caso, el científico es al revés que el otro, se involucra con su objeto de estudio y pretende conocer la subjetividad de las personas. Justamente desde este modelo lo que nos va a interesar es conocer por qué las personas hacen las cosas que hacen y qué es lo que ellos dicen y el sentido los sujetos le dan a sus acciones. Entonces, en este modelo sí creemos que es posible conocer la subjetividad de las personas. Eso nos brinda un amplio conocimiento sobre la realidad social y sobre las relaciones humanas. El método que vamos a utilizar es el método etnográfico desarrollado por la antropología, que lo vamos a desarrollar ahora un poquito más adelante. Y la tercera forma de investigar, que es la que desarrolla justamente María Teresa Sirvent en la Argentina hace ya más de 30 años, es la investigación acción participativa. Acá no solamente se plantea que que el investigador puede captar la subjetividad de los objetos o de los sujetos a investigar, sino que acá sujeto y objeto investigan juntos. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, una biblioteca le pide a María Teresa Sirvent, como tienen ahí el ejemplo en el texto, que genere una investigación en el barrio sobre la cultura del barrio para que la gente de la biblioteca pueda intervenir mejor. Es decir, que María Teresa no investiga a la gente del barrio y a los bibliotecarios como si fueran objetos externos, sino que investiga junto con ellos. Este tipo de investigación es muy linda y se propone, digamos, construir conocimientos sobre aspectos de la realidad social que la propia gente necesita conocer, que está llevando adelante, por ejemplo, un proyecto barrial, un proyecto comunitario.
Nosotros siempre trabajamos desde las lógicas cualitativas y también desde la investigación-acción participativa. Ahora, bueno, en este contexto no podemos salir y hacer trabajo de campo, pero nosotros siempre salimos a las organizaciones, hacemos entrevistas a la gente para conocer su trabajo, pero también tratamos de aportar lo nuestro interviniendo en alguna actividad los que seamos invitados y colaborando con lo que podamos. Entonces, un poco la idea es una aproximación a estas dos formas, ¿no? Al modo de generación de conceptos y a la investigación-acción participativa. Bueno, y nos vamos a basar mucho en el método de la etnografía. Esta es una primera aproximación. ¿Qué es la etnografía? ¿Qué es la etnografía? La etnografía nace como una rama de la antropología y surge históricamente vinculada a estudiar a los otros, ¿sí? A los grupos primitivos, a los que no tenían una historia escrita, es decir, a los indígenas. Desde fines del siglo XV y mediados del siglo XX, los estados europeos se consolidan como potencias imperiales e imponen su dominio por la fuerza al resto del mundo. En ese contexto, en el contexto de los imperios coloniales, los europeos necesitan describir y explicar de alguna manera quiénes son estos otros extraños con los que se encuentran en sus conquistas, ¿no? Estos pueblos africanos, estos pueblos asiáticos, son diferentes a los europeos. Y ahí nace la antropología y la etnografía. Bueno, este es un mapa que se los puse a manera de ejemplo, en el que podemos ver a principios del siglo XX los imperios coloniales europeos. Por ejemplo, en rosado tienen todo lo que corresponde con el imperio británico. Fíjense, toda la India, Australia, gran parte de África. En verde, el imperio francés, ¿sí? Bueno, etc. Ahí la imagen típica del antropólogo de las películas que lo habrán visto, ¿no? Bueno, Malinowski va a ser considerado el precursor de la etnografía moderna. Él va a plantear por primera vez que solo conviviendo un largo periodo con las culturas estudiadas, aprendiendo su idioma, puede el investigador comprender los significados y las costumbres de esas culturas. Que solamente dentro de la lógica del universo de la cultura se pueden entender las acciones aisladas. Claro, ¿qué les pasaba a los europeos? No entendían y querían entender a través de descripciones, ¿sí? De informantes, ellos estando en las universidades en Europa, ¿por qué tal pueblo era como era? Malinowski dice que no, eso es imposible, no podemos entender a las culturas desde afuera, tenemos que convivir con ellas para entender el universo de sus prácticas y el sentido que tienen sus prácticas en su cultura. Entonces Malinowski, ¿sí?, se muda y vive y reside con los indígenas durante largos periodos, así es que se va a las islas Trobriand, que son las islas de Nueva Guinea, al norte de Australia, con clima tropical, a vivir con los indígenas para conocer su cultura. Acá lo vemos a Malinowski, ¿sí?, charlando con la gente, con dos chicas acá, y él 40 grados en la sombra, y él vestido de punta en blanco, como buen europeo. Acá también lo vemos, ¿sí?, charlando con la gente. Él le va a interesar particularmente una práctica que desde el punto de vista europeo no tenía sentido, pero sí tenía mucho sentido para el pueblo, que era el kula. El kula era un intercambio de regalos, digamos, ¿no? Entre los diferentes clanes de esta cultura se intercambiaban brazaletes, collares, caracoles. Y para los europeos, esta cuestión de dar sin recibir nada a cambio no tenía mucho sentido. Pero bueno, entonces él descubre el sentido de esta práctica o de esta institución indígena a partir de convivir con ellos un largo tiempo. Dice Malinowski: las
peleas, las bromas, las escenas familiares, los sucesos en general triviales y a veces dramáticos, pero siempre significativos, formaban parte de la atmósfera de mi vida diaria tanto como de la suya. Más avanzado el día, cualquier cosa que sucediese me cogía de cerca y no había ninguna posibilidad de que nada escapara a mi atención. Él estaba ahí y registraba. Iba tomando nota de todo lo que veía, de las peleas, de los saludos, de toda la vida cotidiana. Solamente así se podía entender esa cultura. Dice Malinowski, escribe, ¿no? En Los Argonautas del Pacífico Occidental. Poco después de haberme instalado en Omaracana, empecé a tomar parte de alguna manera de la vida del poblado, a esperar con impaciencia los acontecimientos importantes o las festividades, a tomarme interés personal por los chismes y por el desenvolvimiento de los pequeños incidentes pueblerinos. Cada mañana al despertar, el día se me presentaba más o menos como para un indígena. Ahí se va metiendo en la vida del pueblo para captar, ¿sí?, esos universos de sentido. Bien, así nace la etnografía. Sin embargo, a partir de los procesos de descolonización, ¿sí?, cuando estos países comenzaron a liberarse de los imperios, la mirada de la etnografía se volvió hacia las propias sociedades occidentales y europeas. Y ahí se empezó a estudiar a esos otros, o de esos otros internos. Por ejemplo, los pobres, los barrios, los marginales, los inmigrantes. ¿Sí? La mirada se volvió a esos otros que estaban adentro de nuestras propias sociedades. Y también se empezó a utilizar la etnografía para mirar la vida cotidiana de las instituciones occidentales, como por ejemplo la escuela. Hoy la etnografía educativa es un método privilegiado para entender qué es lo que pasa en las escuelas. En las escuelas pasan muchas cosas. A nosotros quizás nos pasan desapercibidas, pero no para la mirada del etnógrafo. Por ejemplo, ¿qué pasa en un recreo? Y nosotros nos quedamos en un recreo observando y registrando qué es lo que hacen las maestras, qué hacen los chicos, qué hacen los nenes, qué hacen las nenas, qué relaciones se dan, qué diálogos se dan. Podemos descubrir muchas cosas sobre las relaciones humanas, ¿sí?, sobre los comportamientos, sobre el poder. Un acto escolar también dice mucho sobre la escuela, sobre las jerarquías, sobre qué cosas se dicen y qué cosas no se dicen. También un aula, también las cosas que pasan en un aula. Por ejemplo, ¿sí?, los recreos. Nosotros tenemos naturalizado quizás que el espacio en los recreos, el 80% del espacio sea ocupado por los varones en el fútbol y las mujeres solamente, ¿sí?, ocupan pequeños espacios charlando a los costados. Hoy eso se está discutiendo, pero durante años esa ocupación desigual del espacio estaba naturalizada. Bueno, esas cosas va a descubrir el etnógrafo. ¿Cuáles son las características entonces de la etnografía crítica? ¿Qué se va a preocupar un etnógrafo crítico? Por documentar lo no documentado de la realidad social. Va a querer conocer aspectos que no siempre se hacen públicos. Claro, porque se mete, ¿sí?, no en los grandes temas de la humanidad, sino en la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Observa la escuela, observa los barrios, cosas que no son los grandes temas, sino tienen que ver con nuestra vida diaria. Eso, se preocupa por la vida cotidiana, por lo obvio, lo intersticial, lo informal. Trata de ocultar lo oculto, ¿sí?, dentro de la trama de intereses y de poderes. Muestra las resistencias y las luchas de los sujetos frente a esos poderes. Por ejemplo, un grupo de niñas que se sienta en el fondo y que nunca hace caso a la maestra. Nunca hace caso a la maestra, siempre está haciendo lío, siempre. Ahí quizás podemos encontrar por qué será esa situación. El etnógrafo se da cuenta y lo registra. ¿Por qué se estará dando esa situación? Se privilegia la construcción de conocimiento
para poder captar el punto de vista de los sujetos. ¿Sí? Acá lo que nos interesa es esa mirada del sujeto sobre su propia vida. No importa si ese sujeto sabe leer y fue a la universidad o es una persona del barrio. Esos son los sabios de los que hablaba María Teresa Sirven. Cómo la gente vive su vida y cómo explica su vida. Nos va a enseñar mucho acerca de la realidad en la que vivimos. La actitud del etnógrafo entonces es la de dejarse sorprender por los acontecimientos de la vida cotidiana, desnaturalizar lo natural, como marcianos recién llegados a la Tierra. Bien, para recoger datos en el trabajo de campo, bueno, ustedes saben que en este contexto vamos a estar en nuestra investigación con las organizaciones sociales bastante limitados. Entonces, hay dos métodos que siempre se utilizan. Uno, la observación participante, que es ir, ¿sí?, a la escuela, ir al comedor, ir al barrio, y registrar los acontecimientos cotidianos que allí se van dando, ¿no? Así como hizo Malinowski con los pueblos de las islas Trovián. Esto no lo vamos a poder hacer. Lo que vamos a poder hacer sí son entrevistas. Y la entrevista etnográfica, a diferencia del cuestionario estandarizado, debe ser flexible, ¿sí? En la entrevista etnográfica nosotros debemos acompañar al entrevistado a que él nos hable sobre su vida, nos cuente y nos relate, haciendo preguntas puntuales para dejarlo hablar, dejarlo que se explaye. ¿Sí? Acá lo importante es que el entrevistado pueda explayar su punto de vista para dar a conocer el significado y el sentido de sus acciones, para que nosotros podamos conocer su mirada sobre el mundo. Entonces tenemos que guiarlos, pero en forma flexible. ¿Eso qué significa? Vamos a ir a hacer las entrevistas con algunas preguntas pautadas, pero quizás en la charla, en el diálogo, nos surjan otras preguntas que podamos hacer en el momento en base a lo que el entrevistado nos va contestando. Y siempre tratando de tener este resguardo, de no querer hacerle decir al entrevistado lo que yo quiero, sino que él se pueda explayar libremente y nosotros irlo guiando. Bueno, un poco acá brevemente esta pequeña introducción a lo que sería la investigación socioeducativa y en unas semanas más vamos a estar haciendo nuestras primeras entrevistas. ¿No? Les dejo un beso a todos, que anden muy bien.